Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Adriana Orozco Sánchez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre Ahora le toca el turno a. Con esto nos referimos a que en una mesa redonda se deben tomar en cuenta la importancia de contar con una moderadora o un moderador y que este rol les otorga la facultad para vigilar que esta actividad se desarrolle con un orden, pues es ella o él quien otorga las pautas necesarias para que las y los participantes tengan un turno y expresen sus ideas, siempre respetando a los demás. ¡Qué interesante, profesora! Tomando en cuenta que una mesa redonda es un espacio para expresar nuestras ideas, sería un caos el que todos quisieran externar sus ideas al mismo tiempo. Por tal razón, debemos identificar en qué momento y cómo se participa en este tipo de eventos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión, trabajaremos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico y su propósito es desarrollar estrategias para moderar y conducir una mesa redonda. Para que el desarrollo de una mesa redonda se lleve a cabo con fluidez, de una manera productiva y con respeto, se deben tomar en cuenta las normas de indicaciones de quien conduce o modera dichos eventos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, ¿por qué te veo tan pensativo? Fíjese que las pasadas vacaciones fui con unos primos a su casa. Ellos viven cerca de la playa y por las tardes íbamos a nadar o darnos una vuelta, pero la verdad quedé muy impresionado ya que los paseantes tiraban su basura sin importar el daño que hacen a nuestros recursos naturales. Tienes razón. Los desechos de plástico en los mares, no solo en nuestro país, sino del mundo, son un problema que aumenta. De acuerdo con Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de residuos de este material llegan a los mares del mundo. Platicando con mis primos de esta situación, me comentaron que como la mayoría del turismo se realiza cerca del mar, no hay una cultura de respeto y tiran la basura. No solo los extranjeros, sino los turistas nacionales. Sí. Ahora recuerdo un artículo que se publicó en la página de Greenpeace que menciona que el 80% de los residuos que encontramos en el mar provienen de la tierra, mientras que el 20% restante de la actividad marítima, lo que indica que los humanos no tenemos cuidado con los mares. Según esta organización, se encuentran envoltorios de comida, envases, filtros de cigarrillo, juguetes de playa, bolsas o cubiertos de plásticos, entre otros. Usted sí que está enterada de esta situación. Mis primos incluso me presentaron un video que se proyecta a los paseantes para informarles de cómo se contaminan los mares. ¿Quiere verlo? ¿No? Claro que sí. Veamos qué se dice del tema en ese video. ¿Qué sucede con el plástico que consumes? El impacto del plástico sobre la vida marina es devastador. Una gran parte de los plásticos que contaminan no son visibles y nos afectan a todos. Los microplásticos. Se crean por la degradación de pedazos de plástico mayores.
pedazos de plástico con un diámetro menor a 5 milímetros. También son fabricados como microesferas para usar en productos de higiene personal como shampoo, esfoliantes y jabones. Son tan pequeñas que esquivan los sistemas de filtración y llegan a los ecosistemas marinos. Funcionan como una esponja, pues retienen diferentes toxinas que al ser ingeridas por peces, ostras, tortugas y ballenas, llegan a causarles graves daños. Con este ciclo, llegan a nuestra mesa a través de lo que comemos. Consume responsablemente. Reduce tu uso de plástico. Cuidemos nuestra salud y la de los océanos. 4 pequeños pero útiles consejos para mantener nuestros mares limpios. No utilices bolsas de plástico. Sustitúyelas por bolsas de tela o papel. Una bolsa de plástico puede tardar años en degradarse. Utiliza cubiertos de metal o madera. Evita productos desechables innecesarios. Además de dañinos para el planeta, son un desperdicio económico. Di no a los popotes. Especies como ballenas y tortugas los confunden con alimento, ocasionándoles daños graves. Opta por una taza reutilizable. Llevar tu propia taza al trabajo o a la escuela significa ayudar al planeta y evita que toneladas de plástico lleguen al mar. ¿Ahora se da cuenta del porqué de mi preocupación? Mis primos que viven allá ponen su granito de arena para hacer conciencia del daño que se le hace a este recurso natural. Y yo quiero hacer lo propio, ya que todos formamos parte de esto. Y se me ha ocurrido comenzar por analizar esta situación dentro de una mesa redonda. Me parece excelente tu idea y entusiasmo por querer hacer conciencia de la importancia de este tema. Entonces, ¿tú serás el moderador? Sí, considero que es clave e importante para realizar una mesa redonda y tendré que prepararme ampliamente para lograr un buen desarrollo de la misma. Pues eso que mencionas queda perfecto para esta sesión, en la que veremos estrategias y sugerencias de cómo ser un buen moderador y lograr que la mesa redonda no se salga fuera de control. Ahora los invito a que veamos la siguiente cápsula, en donde se nos recuerdan algunos aspectos importantes sobre la mesa redonda. Eso me interesa, así que ¡corre video! En una mesa redonda, un grupo de participantes discute y da su punto de vista sobre algún tema. Sus opiniones pueden ser coincidentes, complementarias o contradictorias. El objetivo de la mesa redonda es compartir ideas para enriquecer el punto de vista de quienes participan en esta y el de la audiencia. Para llevar a cabo una mesa redonda, puede elegirse a un moderador que guíe la discusión y organice las participaciones e ideas que surjan durante la discusión. Definitivamente sí quiero ser el moderador, pues como vimos, es un papel toral para dirigir, organizar las participaciones y la información que resulta de los expositores y llevar todo con un orden para que así las intervenciones sean pertinentes y cada cual tenga el tiempo necesario para exponer su punto de vista. Profesora, ¿me podría explicar más a detalle qué hace un moderador? Claro que sí, pero antes veamos qué dicen las y los alumnos sobre el papel de un moderador en una mesa redonda. Acompáñenme. ¿Cuál es el papel de un moderador en una mesa redonda? Presenta a los expositores, organiza las participaciones y la formulación de conclusiones. La principal función de los moderadores es evitar los conflictos. A su vez, es administrar el tiempo entre los expositores y el público
y al final hacer una conclusión sobre el tema. ¿Qué se necesita para ser un buen moderador? Estar bien informado sobre el tema a tratar, tener una postura neutral, no dejar que varias personas hablen a la vez, preparar un guión y tener lista una introducción. El moderador debe tener facilidad de palabra, saber analizar y saber cuándo intervenir para evitar conflictos. Concuerdo con las y los alumnos. El papel del moderador es fundamental, ya que es la persona que dirige y en ella recae el hilo de la actividad. Así es. Este personaje modela la actividad y para entender este significado, veamos su definición. Según el diccionario de la lengua española, moderar es templar, ajustar o arreglar algo evitando el exceso. Entonces, un moderador suaviza, dirige, controla o evita que los ánimos o que el desorden se apodere de la actividad, ¿eh? Por lo tanto, es una figura de autoridad. ¿Pero cómo se logra esto, profesora? Se deben tomar varios aspectos. En primer lugar, hablemos de cuándo y cómo interviene. Un moderador debe estar al pendiente de todo el proceso. Además, marca las pautas para cada una de las partes y conoce qué hace en cada una, pues participa en diferentes formas. ¿Y cuáles son esas partes y qué hacen ellas? Voy a tomar nota de esto y les sugiero que ustedes también lo hagan. Veamos la siguiente cápsula en la que se nos explica qué hace el moderador en cada una de las partes de la mesa redonda. Acompáñenme. El moderador y su participación en las etapas de la mesa redonda. Apertura. Presenta el tema. Describe brevemente a los participantes. Da las normas de participación y desarrollo. Exposición. Realiza una pregunta de inicio. Cede la palabra a los panelistas. Marca el cierre y realiza una pregunta final. Cierre. Haz un breve resumen con algunas citas o frases de lo dicho. Presenta conclusiones. Abre espacio de preguntas o comentarios de la audiencia. Para realizar todo lo ya mencionado, el moderador debe prepararse para cada fase. ¿Podría explicarnos más a detalle cada uno de los puntos mencionados, profesora? Veamos primero la fase de la apertura, ejemplificando con el tema del deporte en la adolescencia. Para la apertura se debe investigar todo lo relacionado con el tema a tratar. Esto con la finalidad de conocer sus posibles puntos a tratar y para que el moderador realice una breve introducción de este texto para contextualizar. Ejemplo, se ha demostrado que practicar deporte en la etapa de la adolescencia repercute favorablemente en el desarrollo físico y emocional de los jóvenes para lograr que su práctica no sea una obligación. Con el ejemplo se observa que el moderador debe tener conocimiento de lo que dice para de ahí partir y ofrecer un panorama de lo que se tratará en la mesa. Por ejemplo, yo con este párrafo deduzco que se hablará de la importancia de hacer ejercicio en esta etapa y de buscar maneras para que sea divertido practicarlo. Así es, pero observemos qué más hace el moderador en esta fase. En este ejemplo se presenta al profesor de educación física y a la psicóloga destacando sus logros principales. Cuando se presenta a los integrantes, podemos identificar que de acuerdo con su experiencia laboral o conocimiento del tema, serán las aportaciones que hagan a la mesa. Y es posible que no tengamos que investigarlos, pues podríamos solicitarlos antes de la mesa redonda información acerca de sus áreas de especialidad o cuestiones que ellos quieran resaltar. En esta fase se presentan las reglas para que el ejercicio se lleve con un orden
y en un clima de respeto. Veamos algunas. Algunas de las reglas más importantes son: 1. Todos los participantes deben mostrar respeto, cordialidad y formalidad ante las intervenciones de los demás participantes. 2. No se debe interrumpir a otro expositor cuando es su turno de hablar. 3. Todos tendrán las mismas oportunidades y el mismo tiempo para hablar. Este punto es importante, pues es la base para que el desarrollo de la misma se lleve a cabo con orden. Pero, ¿son las únicas reglas, profesora? Claro que no. Estas son las básicas, pero de acuerdo al contexto, el tema, el número de participantes, entre otras cosas, puede haber más. Los invito a que veamos un fragmento de una mesa redonda y después de esto haremos un reto. Seguimos platicando de grupos juveniles y bueno, nos habíamos quedado en la discusión de en qué momento algunos grupos pues trastocan el derecho de otros grupos en la manera en la que se expresan, ¿no? Que a veces no estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Hay un fenómeno importante que se había hablado antes con el asunto de la globalización. Ahora con tanta información que está disponible a la mano para todos, se va permeando a distintos sectores y de repente se forman grupos que no correspondían quizá al entorno local, ¿no? Que era un poco lo que se comentaba antes. Esto hace que de repente la mentalidad o la manera de pensar choquen entre estos mismos grupos que pueden ser coincidir geográficamente, pero que están con diversa mentalidad o con diversa manera de pensar porque corresponden a otras regiones del planeta, ¿no? Que es mucho lo que se está viendo con toda la invasión de la mentalidad oriental, con los avances tecnológicos, con todas las, toda la cultura japonesa, de la tecnología, ¿no? O sea, de distintos países que se van fusionando, sobre todo en países como México, que son fácilmente permeables, ¿no? Y esto provoca de repente choques, que era un poco lo que se hablaba antes, ¿no? Yo pienso que lo básico es los principios que les demos a nuestros hijos y la comunicación que tengamos con ellos para que nos tengan la suficiente confianza de platicarnos con quién andan y, como decían hace un momento, saber a qué grupo pertenecen y que sepan y conozcan los tipos de drogas, los peligros que corren y, lo principal, enseñarles a decir no. Claro, o en el caso de Noé. Exacto, a no hacer lo que no quieren hacer. Después de ver este fragmento, ¿qué otras reglas se les ocurren para que esta actividad se desarrolle en armonía y respeto? Para complementar lo que ya se expuso, yo propongo las siguientes. 4. Se debe mostrar interés. 5. Las observaciones deben aportar al tema de la mesa. 6. Abrir un espacio de preguntas y comentarios al término de las exposiciones de los panelistas. Me parece ideal y pertinente lo que ha señalado. Con esto se van poniendo las bases para conducir con formalidad. Y ustedes, alumnas y alumnos, si creen conveniente agregar otras, háganlo para que la actividad tenga éxito. En la cápsula que vimos que se observa parte del desarrollo de la mesa, es ahí donde el moderador aplica las reglas y conduce a los panelistas. Efectivamente, es ahí donde con la pregunta de inicio se arranca con la actividad. Y en esta parte el moderador debe ser hábil para emplear estrategias para no vulnerar a ningún participante, así como también no permitir que alguno monopolice el uso de la palabra. Por ejemplo, si se manejó un tiempo específico, debe crear maniobras para hacerles saber que les toca hablar a otra persona. Enrique, ¿qué se te ocurre que puedes usar para indicar el tiempo? ¿Y a ustedes? Se me ocurre uso de un cronómetro o alarma con sonido discreto, o uso de tarjetas de 2 y 5 minutos cuando el tiempo se esté agotando, y una que diga finalice intervención. Excelentes propuestas. Ustedes también escriban en su cuaderno algunas otras que consideren necesarias.
Yo que he madurado alguna mesa redonda, utilicé estas tarjetas que iban indicando el tiempo a los participantes para ceder la palabra. Recordemos que al ser un espacio en el que se confrontan enfoques y puntos de vista, se debe tener prudencia y respeto con el uso de la palabra. Por tal razón, al moderador le corresponde poner atención al tiempo y escuchar con atención lo que dicen los participantes para poder turnar sus intervenciones y puntos de vista. Eso que menciona es importante, ya que así se dará oportunidad a todos para hablar, aclarar, ampliar o rebatir lo que se expone. En el desarrollo también se aconseja que el moderador tenga escritas algunas preguntas en tarjetas para conducir la temática o aspecto de las intervenciones de los ponentes, y para ello deberá escuchar con atención lo que dicen. Para el cierre, con lo escuchado, presentará las conclusiones y hasta puede mencionar algunas frases o citas de lo expuesto, siempre con respeto y para sumar al tema, pero no para exhibir ni para generar polémica. Posteriormente, si se cuenta con público, se abrirá un espacio con preguntas y respuestas, aclarando que las preguntas son solo de carácter ilustrativo y no se establecerá discusión entre el auditorio y la mesa. Definitivamente, profesora, para moderar una mesa redonda hay que prepararse a fondo y además considero que se deben tener algunas cualidades. ¿Cómo debe ser un moderador? Si recapitulamos y tomamos en cuenta todo lo expuesto, algunas de las cualidades que se deben tener, y si no se tienen, trabajar en ellas, son: para lograr que la mesa se desarrolle de una manera fluida y fructífera, el moderador debe ser respetuoso, empático, neutral, prudente con el tiempo, imparcial, sociable, decidido, objetivo y con capacidad de síntesis. Ahora sí me queda muy claro cómo conducir y moderar una mesa redonda. Y tomando en cuenta todo lo que ya trabajamos en esta sesión, me pondré a trabajar en ello para hacer mi actividad. Es momento de realizar el reto final. Para ello, busquen y lean un ejemplo que se presente en su libro de alguna mesa redonda, o si lo prefieren, busquen una en la red, en una fuente confiable, y observen posteriormente y llenen el siguiente esquema. Coloquen el nombre o tema de la mesa redonda, el nombre de la o del moderador. En el primer recuadro anoten todas las funciones que realizó. En el segundo, las que consideran faltaron o se realizaron a medias. Y en el último, coloquen su opinión personal sobre el desempeño de esta figura en cuanto a su forma de conducir esta actividad. También pueden decidir un tema en equipo que les parezca interesante y elegirlo para llevarlo a una mesa redonda. También pueden decidir quién será el moderador o la moderadora de tal mesa. No olviden poner en práctica todo lo visto y tener en cuenta que ustedes también deben saber ampliamente del tema que se tratará. Estamos por finalizar esta sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico y nuestro propósito fue desarrollar estrategias para moderar y conducir una mesa redonda. Ahora que ya identificamos la importancia de saber moderar y conducir con fluidez y con respeto este tipo de eventos, ha llegado el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Así que manos a la obra y analizar temáticas de su interés, invitando a sus compañeros o familiares. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con el apoyo de su libro de Lengua Materna 2. También pueden buscar en libros que tengan en casa y, dependiendo de la temática que elijan para realizar su mesa redonda, realicen la búsqueda de información en fuentes mencionadas en esta sesión o en páginas confiables de Internet. También se les recomienda externar sus dudas a sus profesores para que puedan apoyarlos y logren esclarecerlas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre Ahora le toca el turno a. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.